¿Me creerías si te digo que existió una mujer que era capaz de materializar órganos con sus manos y de operar a la gente con tan solo tocarlos? Este es el caso de Bárbara Guerrero, o más conocida en el mundo del chamanismo como Pachita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, espero que estés muy bien. Yo soy Carol Torres. La verdad es que el tema me emociona muchísimo. Yo quería hablar de esto hace muchísimo tiempo, solo que no había tenido como el tiempo de investigar y pues no iba a ponerme aquí a hablar locuras o lo que yo pensaba nada más, así que me tomé el tiempo de investigar durante 6 horas sobre todo este tema, redactar la información para traerte un video de calidad y que tú puedas sacar tus propias conclusiones después de que yo te dé toda esta información, porque la verdad es muy interesante. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Para empezar, quiero decirte que este caso va mucho más allá de lo científico, porque siento de cierta manera, y vas a entender alrededor de todo lo que te voy a contar el por qué digo esto, y es que este caso específico tiene como muchas ramas espirituales, y ustedes saben que yo soy una persona muy espiritual que cree en absolutamente todas estas cosas que son impresionantes de ver y de entender, porque la mente humana no se alcanza a imaginar lo que es capaz de hacer siquiera. Entonces es emocionante que se haya podido hacer una investigación a fondo, aunque muchos datos personales de Pachita no han sido exteriorizados porque ella le gustaba mantener mucho su privacidad en cuanto a su vida personal, pero obviamente también voy a dar el punto de vista científico para que ustedes lo conozcan, y voy a empezar con una breve descripción de su biografía, aunque no hay muchos datos como ya dije. Sabemos que el nombre de Pachita es Bárbara Guerrero, más conocida como la chamana más poderosa de todo el país. Ella nació en Chihuahua alrededor de 1900 y murió en Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Cabe aclarar que mucha información de la que yo tengo fue muy difícil encontrarla porque, como dije anteriormente, ella era muy privada, muy reservada con su vida. Por eso mismo, gran parte de nuestra investigación fue con base a testimonios, entrevistas de muchas personas que eran cercanas a ella, que la conocieron o que fueron sus pacientes inclusive. También tenemos la documentación del científico Jacobo Grinberg, que es muy interesante. Pero esto lo veremos mucho más adelante, como para que tengan en cuenta que hay algunos datos que son un poco imprecisos porque no se pueden asegurar, ya que obviamente no hay una documentación exacta. Se sabe que Bárbara Guerrero fue una mujer nacida fuera del matrimonio y sus padres la abandonaron cuando era tan solo una bebé. No se tiene información de los padres biológicos, no se sabe quiénes son, pero lo que sí sabemos es que ella fue adoptada por un afrodescendiente llamado Charles. Este señor fue su guía y su mentor desde que era muy chiquita. Le enseñó muchas cosas como curar tradicionalmente, el beneficio de las plantas medicinales y también la observación de los astros. De hecho, ella se dedicó a esto después de ser parte de las filas de Francisco Villa durante la Revolución Mexicana. También nos encontramos con que ella tuvo oficios diversos antes de dedicarse a todo esto del chamanismo. Esto lo hacía para subsistir, cantaba en autobuses, en transportes públicos, cantaba en cabarets y también vendía billetes de lotería. Y a la par de todas estas actividades que hacía, también siguió usando todos estos conocimientos de herbolaria para sanar a personas cercanas en su círculo, y por esto es que fue tomando como cierta importancia o relevancia, porque claro, progresivamente fue ganando confianza en todos aquellos a los que atendía. Ella se estuvo trasladando constantemente de un lugar a otro hasta que llegó al Estado de México, donde realmente se estableció. Fue aquí donde empezó a adquirir gran fama por sus métodos poco ortodoxos para sanar a las personas o para curarlas, y cabe aclarar que a esto se dedicó un par de años. Y aquí viene la parte más interesante de la historia. Yo la verdad me adentré muchísimo en este tema porque me asombró demasiado, y es que ella afirmaba que la capacidad real quirúrgica que ella tenía no era de ella misma, sino que ella prestaba su cuerpo y la poseía una entidad, un espíritu llamado Cuauhtémoc. Si no estoy mal, discúlpenme los mexicanos si no lo pronuncié bien. Este era el último tlatoani al que ella llamaba cariñosamente el hermanito. Yo no soy de México, no tenía ni idea de que era un tlatoani, así que me tomé la tarea de investigar y te voy a dar su significado. Yo encontré que era el máximo rey o gobernante de las ciudades mesoamericanas y era utilizado muchas veces o principalmente en estas civilizaciones aztecas. Algo que me pareció curioso es que la palabra tlatoani traduce orador o alguien que habla o tiene la palabra, y también tiene el significado de quien es el que manda. Esto se debe a que en su cultura poseer la palabra significaba tener ese poder divino o civil de mandar en la comunidad. Ahora, la fama de Pachita explotó en los años 70 cuando se estableció un famoso edificio conocido como la Casa de las Brujas en la colonia Roma. Allí realizaba los trasplantes de órganos utilizando nada más un cuchillo viejo de cocina. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo realizaba estos procedimientos? Porque de verdad que es una cosa de no creer. Según lo que ella afirma, el que operaba no era ella, como dije anteriormente, sino que era el espíritu que la poseía, o sea, el tlatoani. Esto lo hacía mediante un trance mediúmnico, que ella perdía el conocimiento en este proceso y era él quien
quien tomaba acción de su cuerpo y era él quien controlaba sus manos para poder operar. Aquí es donde entra en la historia Jacobo Grinberg, que fue un famoso neurofisiólogo y psicólogo centrado en explicar los fenómenos místicos y el chamanismo mediante procedimientos metodológicos. Imagínense que en todo este proceso de investigación de Jacobo, él había intentado desenmascarar a muchos chamanes que estaban estafando a las personas, que realmente ellos no eran chamanes ni tenían ningún tipo de habilidad. Resulta que él llegó a la casa de Pachita sin previo aviso y en algunos testimonios que él dio contándole a sus amistades, dijo que cuando él llegó a su casa, lo primero que escuchó fue una voz grave desde el fondo de la casa que exclamó: Jacobo, apúrate, porque llegas tarde, te estaba esperando. A partir de ahí, Jacobo fue testigo de múltiples cirugías místicas que eran físicamente imposibles de realizar, y ahora te voy a contar más o menos cómo eran todos estos procedimientos. Pachita lo único que le pedía a los pacientes era alcohol, una sábana y vendas. Ella realizaba las cirugías ahí mismo en su casa y lo único que utilizaba era un cuchillo para todos sus pacientes. No era un cuchillo para cada paciente, no, uno solo para todos. Ella abría el cuerpo de cada uno de ellos, sacaba con sus manos el órgano dañado y materializaba por completo un órgano completamente nuevo y funcional para poder adentrarlo nuevamente en el cuerpo del paciente que estaba ahí en la cirugía. A esto Pachita lo denominaba aportes. Lo más curioso de todo es que después de que ella realizaba esta cirugía, ella pasaba su mano por la zona en la que ya había cortado y la herida se cerraba por completo, sin ningún tipo de sutura. Y lo mejor de todo es que lo hacía sin dejar ningún tipo de marca. O sea, yo cuando leí esto realmente me impresioné porque es una locura. En otros casos, cuando los pacientes necesitaban una transfusión de sangre, Pachita tenía esa facultad de hacerlo y brotaba la sangre de su propia boca. Jacobo Grinberg tiene un libro llamado Chamanes de México en el que él relata estas operaciones y dice que cuando a ella la poseía esta entidad, este Tlatoani, ella perdía el conocimiento y cuando despertaba, incluso cuando terminó el libro, Jacobo le mostró las historias a ella y le contaba y le relataba lo que pasaba en esos momentos de trance y ella ni siquiera podía creer que esto fuera real. Otra cosa es que ella no contaba en esta casa con algún tipo de herramienta estéril ni con los aparatos necesarios para hacer estas cirugías y curiosamente ninguna persona mostraba signos de infección, bueno, casi ninguna, y las que mostraban estos signos era algo muy mínimo, algo muy leve que sanaba en pocos días. Durante la operación, algunos testigos y pacientes describen que en este momento era como un lugar sagrado donde se hacían invocaciones y rituales antes de comenzar la operación. Después de que ella terminaba las operaciones, ella mandaba a los pacientes a su casa y les decía que tuvieran reposo durante 3 días. Luego, cuando llegaba el 4.º día, ya ellos podían levantarse, bañarse normalmente y continuaban su vida como si nada hubiese pasado. Obviamente lo único diferente era que ellos tenían que tomar algunos tés o algunas hierbas que ella les recomendaba. Ella por lo general se acostumbraba a materializar órganos como hígado, vejiga, y hay muchas personas que no creían en este tipo de procedimientos o que eran muy incrédulos y decían que estos órganos eran de perro o de venado o que incluso tenía un médico que le proporcionaba estos órganos sanos para que ella pudiera operar. Uno de los aspectos más sorprendentes de todo este tema es que ella en los momentos que operaba no lo hacía con anestesia ni con ningún tipo de medicamento y los pacientes no presentaban ningún tipo de dolor. Y cabe resaltar que mientras los estaban operando, ellos estaban totalmente conscientes. Y también algo curioso es que se recuperaban muy rápido que en una cirugía tradicional, en un médico, en una clínica. Esto se le atribuía a Pachita como esa conexión que tenía ella con lo espiritual y con lo divino. El hermanito resaltaba que era muy importante cambiar esa mentalidad que tenían los pacientes cuando terminaban la operación, que era muy importante pensar positivo, que era muy importante pensar que se estaba completamente sano para que la recuperación fuera totalmente exitosa. Esto a mí se me hace sorprendente porque hace alusión en cómo la mente influye drásticamente en cómo te vas a sentir tú de manera física. Algo también muy curioso es que Pachita o el hermanito decían que ellos operaban en la penumbra porque las luces muy fuertes o muy brillantes podían dañar los órganos. Jacobo Grinberg dijo, y cito: durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. A partir de esta convivencia que tuvo Jacobo con Pachita, él empezó a desarrollar su teoría sintérgica, que fue con base a las experiencias que tuvo con Pachita y a otros muchos chamanes que también visitó y que investigó.
pero obviamente la más sorprendente fue Pachita. La teoría sintérgica reafirma y desafía al mismo tiempo la física cuántica, pues a partir de esa reinterpretación de lo que en la física se conoce como la lattice, Jacobo Grinberg plantea la posibilidad de que nuestro cerebro pueda ser capaz de tener control sobre el universo en el que vivimos. Lastimosamente, este reconocido científico desapareció en los años 90 sin dejar ningún tipo de rastro, pero antes de desaparecer hizo muchas investigaciones de Pachita. Él aseguraba todo este tema de las cirugías psíquicas y que Pachita era capaz de operar con ayuda de Tlatoani, por lo que la teoría sintérgica buscaba aplicar el chamanismo, de modo que se pudiera comprobar una nueva concepción de cómo funciona el universo. También tenemos de que la fama de Pachita no se quedó solamente en México, sino que también era conocida por extranjeros y era muy común que en sus sesiones se escucharan varios idiomas. En muchos casos, Pachita usaba su percepción extrasensorial para conocer profundamente a sus pacientes. Algo curioso es que ella a los nativos los curaba con hierbas y con plantas medicinales, mientras que a los extranjeros sí los curaba con medicinas tradicionales. A los católicos les decía que rezara sus oraciones a los santos y a muchas otras personas les hablaba del poder de la madre tierra. Otra cosa es que si la persona esperaba un rito, ella lo llevaba a cabo. Pese a la complejidad de todo este tipo de procedimientos, Pachita nunca cobró por las operaciones que realizaba. Por otro lado, numerosos políticos, científicos, personas importantes asistieron a su consultorio o a su casa, mejor dicho, para poder revisarse con ella y también para poder investigarla un poco más. Ella, como era tan privada en toda su vida personal y también en su trabajo, ella no permitía que cualquier persona documentara lo que ella hacía. Entre esos pacientes que ella tenía también estaba Alejandro Jodorowsky, el reconocido autor de Psicomagia. Jacobo Grinberg hizo varios libros, uno de ellos está dedicado completamente a Pachita, pero en los otros también se menciona brevemente. Y entre estos libros principales tenemos Pachita, volumen 3 de los chamanes de México. Este es un volumen completo dedicado a sus operaciones, a lo que él pensaba que sucedía mentalmente y energéticamente en este tipo de procedimientos, cómo los realizaba, todo el poder que tenía esta entidad sobre ella cada vez que realizaba algún tipo de operación, todo lo que ella le decía a los pacientes luego de operarlos, y también combinó la neurofisiología avanzada con la física cuántica, que es lo que hoy conocemos como la teoría sintérgica. Ahora, científicamente hablando, según lo que expresa Jacobo Grinberg, primero tenemos el concepto de la lattice o la red. Para Grinberg, básicamente el estado físico exterior no está vacío. Es una matriz energética hipercompleja, invisible, de absoluta coherencia y total simetría, llamada la lattice o la red. En segundo aspecto tenemos la matriz holográfica. La lattice contiene toda la información del universo en cada uno de sus puntos, en su estado puro o fundamental. No hay objetos ni transcurre el tiempo, prácticamente es un presente absoluto. Y en tercer aspecto tenemos la creación de la realidad. Cuando nuestro campo neuronal interactúa y deforma la lattice, el cerebro lo que hace es decodificar esa distorsión y crea lo que conocemos hoy en día como la realidad cotidiana. Objetos, colores, sonidos, y tenemos que el ser humano promedio está limitado a percibir una pequeña fracción de este continuo energético. Ahora te lo voy a explicar de una forma mucho más sencilla, como me gusta a mí, para que todos lo podamos entender. ¿Qué es la lattice o red? Según Grinberg, todo el universo está conectado por una especie de red que contiene toda la energía y la información. Imagínate una tela gigantesca que cubre todo el universo. En esta tela se encuentra toda la información que existe, pero no hay objetos, mesas, colores, no, nada más información y energía. Ahora, ¿qué hace el cerebro? Para Grinberg, el cerebro no crea la realidad, sino que la interpreta, básicamente como una radio. Supongamos que una radio externa emite una señal y una radio que tú tienes es capaz de recibirla y transformarla en música. Entonces, según él, la lattice es capaz de transmitir esa información y nuestro cerebro la transforma en lo que hoy conocemos como objetos, colores, sonidos, etc. Es decir, lo que conocemos hoy como realidad es una interpretación que hace nuestro cerebro de toda esa información que se encuentra en la red que tiene el universo. Ok, ahora, ¿qué significa el campo neuronal? Grinberg decía que cuando las neuronas trabajan juntas crean una especie de campo energético alrededor del cerebro, y este campo es el encargado de interactuar con la lattice. Mientras más organizado y coherente sea ese campo, más información vas a recibir de la lattice. Ahora, lo interesante, ¿qué decía sobre Pachita? Aquí viene como la parte más llamativa. Grinberg pensaba que cuando Pachita entraba en ese trance mediúmnico, su cerebro funcionaba de una forma totalmente diferente a como lo hace una persona promedio. Según Grinberg, su mente alcanzaba un nivel de coherencia muchísimo mayor que tú y que yo, y gracias a eso ella podía interactuar con la lattice. Es decir, no solamente interpretaba esa información, sino que estaba por encima de la lattice. ¿Cómo Grinberg explica todas estas cirugías? Aquí está la idea principal. Nosotros normalmente vemos un órgano como un objeto sólido, pero Grinberg decía que un órgano es simplemente una forma que adopta esa gran red de energía. Vamos a usar un ejemplo simple. Imagínate un pedazo de plastilina y tú a esa plastilina le haces una forma específica
Y tú dices, por ejemplo, es un micrófono, pero realmente no es un micrófono, es una plastilina con una forma determinada. Greenberg pensaba que los órganos eran algo parecido. No eran objetos permanentes, sino energía organizada de cierta manera. Entonces, según Greenberg, Pachita podía deshacer la forma de ese órgano dañado, algo así como si aplastaras una figura de plastilina. Le daba otra nueva forma y así es como creaba un órgano totalmente funcional. A eso le llamaba una especie de materialización. Ahora, ¿qué pasaba con el tiempo? Porque muchas personas decían que en este tipo de cirugías, en este tipo de procedimientos, las heridas cerraban muy rápido. Greenberg propuso que durante estos estados el tiempo funcionaba de una forma diferente alrededor de Pachita, lo que podía acelerar el proceso de cicatrización. Otra cosa interesante es que Pachita tuvo una gran fuerza psicológica capaz de curar a las personas de sus enfermedades psicomáticas. ¿Qué son este tipo de enfermedades? Son condiciones médicas reales en los que factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o conflictos emocionales causan, empeoran o mantienen los problemas físicos corporales. También tenía una gran practicidad manual y muchísimas personas también fueron curadas con quiropraxia. Era visitada por todas las clases sociales y también era muy perseguida e incluso llegó a parar a la cárcel. Obviamente en estos sitios no demoró mucho tiempo porque tenía muchos pacientes que eran gente importante que no permitían que ella estuviera mucho tiempo en esos lugares. Aparte de que también salía muy rápido porque en la casa de las brujas, en donde ella realizaba todos estos procedimientos, nunca se encontró o nunca hubo registro de alguna persona fallecida. También tenemos testimonios de pacientes célebres, entre estos están Alejandro Jodorowsky, Charles Mingus y pacientes anónimos locales. Alejandro Jodorowsky acudió a ella porque tenía un problema hepático y Jodorowsky describió esta experiencia que vivió con Pachita en su libro Psicomagia porque fue extraordinario cómo lo operaba sin usar anestesia, con un mismo cuchillo. O sea, para él fue una experiencia completamente diferente e irreal. Con esa misma suerte no contó Charles Mingus. La leyenda del jazz estadounidense viajó en 1978 a México en un intento desesperado por curarse del ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Su esposa documentó todo este proceso de que fue muy doloroso inclusive pasar por todo esto. Sin embargo, no pudo salvarse porque aunque mejoró muchísimo con los procedimientos que le realizaba Pachita, ya su enfermedad estaba muy avanzada y no se pudo hacer mucho. Él falleció en Cuernavaca pocos meses después. Pachita lamentablemente falleció el 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México a causa de un problema que tenía en el miocardio. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardines del Recuerdo en Tlalnepantla, Estado de México. Pero el legado de Pachita no finalizó con ella porque se dice que tuvo alrededor de 9 hijos. Entre ellos están Máximo, Marta, Jorge, Consuelo, Guillermo, Eva, Adelina, Margarita y Ángel. Pero también hay un 10º hijo que no se sabe muy bien si es un 10º hijo llamado Enrique, porque algunos dicen que por temas de registro de esa época Enrique no fue como oficializado, algo así. Otras personas dicen de que Enrique realmente no es una persona real, sino que es el nombre que toma uno de sus hijos. Puede ser Ángel, puede ser Guillermo. Básicamente vendría siendo Enrique como su nombre espiritual, ya que él fue quien continuó con el legado y ahora él tomó el lugar de su mamá, prestando su cuerpo a esta entidad para que pueda poseerlo y seguir realizando estas operaciones. Amigos, hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si ves el cambio de iluminación es porque estoy contando este video ya prácticamente de noche. Mira, nos agarró la tarde aquí hablando de este caso tan interesante. Cuéntame aquí abajito en los comentarios qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, qué otras teorías tienes, qué otro caso te gustaría que analizara, qué otro tema de videito tienes por ahí. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, me ayudarías muchísimo. Estoy tratando de convertir este canal en una comunidad hermosa. Me encantaría que tú fueras parte de todo este trabajo y este proyecto tan lindo que estoy tratando de crear. Por aquí abajito te voy a poner mis redes sociales para que puedas también seguirme por allá. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, te quiero muchísimo. Chao.